Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria latinoamericana, autoridades, docentes y estudiantes universitarios, señores periodistas, representantes de los medios de comunicación. Saludamos la presencia de la doctora Yeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, ANUP. Doctora Lida Asencios, rectora de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y presidenta de la Asociación de Universidades del Perú, ASUP. Doctor Waldo Albarracín, paz rector de la Universidad Nacional Mayor de San Andrés de Bolivia y ex defensor del pueblo. Doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, desde México. En nombre de la UDUAL y la Asociación de Universidades del Perú, ASUP, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa que plantea la posición para la educación superior con miras a la conferencia mundial que delineará las políticas de educación superior para los próximos lustros. Y como hace más de 100 años, con los ecos de la reforma universitaria de Córdoba hasta el día de hoy, una vez más tenemos la impostergable misión de hablar las cosas como son. Y parafraseando al insigne maestro Manuel González Prada, debemos romper el pacto infame de hablar a media voz, y el escenario que precisamente albergará la Conferencia Mundial en Barcelona este mayo próximo es el escenario propicio para recordar que, como se expresara en el manifiesto liminar de 1918, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y es nuestro deber en ocasiones, en eventos como estos, poder decir, expresar que aún somos sociedades desiguales, que mantenemos hegemonías lamentablemente aún basadas en el dinero, y que una sociedad igualitaria a la cual aspiramos todos pasa por educar a todos sus hijos con igualdad en libertades y derechos. Y en ese camino, Latinoamérica deberá expresar su aspiración, el sueño que aún es posible la patria grande con libertad y justicia. Por ello, nos complace en este acto, en esta conferencia de prensa, dar la bienvenida y el inicio de estas presentaciones al doctor Roberto Escalante en su calidad de secretario general de la UDUAL para una disertación que contamos con estos próximos 10 minutos. Adelante, doctor Roberto Escalante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. Muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto y cordialidad a la rectora Lida Asencios Trujillo, que es rectora de la Universidad Nacional de Educación, La Cantuta, del Perú, y presidenta de la importante Asociación de Universidades Peruanas, mejor conocida por su acrónimo, la ASUP. Desde luego, también es un enorme placer contar con la presencia de la doctora Yeri Ramón Ruffner, rectora de la insigne Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, una de las universidades realmente fundamentales, seminales de la educación superior en América Latina y el Caribe. Es realmente un gran honor, y ella además preside la Asociación de Universidades Públicas del hermano país del Perú. Desde luego, muchas gracias a Ada, con quien tenemos, a la doctora Ada Gallegos, con quien tenemos una relación de trabajo muy estrecha, ella como directora ejecutiva de la SUP. Y me da también un gran placer saludar al doctor Waldo Albarracín, que en algún momento fue rector también de la principal universidad de Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés, defensor del pueblo de ese país,
y un luchador por la educación universitaria, los derechos humanos, la autonomía universitaria de larga data. Es también un enorme placer. Muchísimas gracias. Saludo a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta sesión pues ya vespertina. Y por supuesto también agradezco a los representantes de los medios de comunicación del Perú que están presentes para escuchar los puntos de vista que queremos externar en esta ocasión respecto de lo que la UDUAL ha elaborado en relación con la temática que discutirá, analizará y eventualmente resolverá algunos asuntos relacionados con la educación superior en el mundo. Y esto ocurrirá en Barcelona, como ya se ha mencionado, del 18 al 20 de mayo en la ciudad de Barcelona. Ocurrirá la tercera conferencia mundial de educación superior que organiza la UNESCO en conjunción con el gobierno de España y las universidades catalanas. Bueno, la UDUAL es una organización continental, me refiero latinoamericana y caribeña, que tiene relaciones con el mundo, por supuesto, casi 73 años de existencia, presencia en prácticamente todos los países de la región de América Latina y el Caribe, y una larga trayectoria reflejada en su ethos que ha siempre mantenido respecto de lo que representa, la importancia que representa la educación superior para nuestra región y cuáles deben de ser los valores y la ética que deben de regir la práctica de esta parte tan importante de la educación de los seres humanos como es la educación superior. Y ante la conferencia, ante la tercera conferencia, pues obviamente ustedes entenderán que la UDUAL tenía y tiene un compromiso de llevar una postura respecto de la temática que ahí se va a discutir, para lo cual entonces elaboró mediante amplias consultas que se hicieron tanto al interior de la UDUAL como con personas que no son necesariamente parte de la UDUAL, pero que se dedican, son estudiosos de la educación, de la educación superior, realizó una amplia consulta acerca de de qué opinaban acerca de la temática de la tercera conferencia. Y resultado de eso ha surgido un documento que está a su disposición, es de conocimiento público y que ustedes pueden consultar con toda libertad en la página de la UDUAL, www.udual.org. Esta intervención que voy a hacer es obviamente una versión muy sintética de algunos asuntos fundamentales que este documento plantea y propone a gobiernos, a universidades, a la sociedad. Por supuesto, la UDUAL comparte con muchos otros actores en América Latina y el Caribe y también en algunas otras partes del mundo, aunque hay algunas, también muchos en otras partes del mundo que no comparten esta idea, que la educación superior es un derecho, no es una mercancía, ¿no? No es un bien transable. Esto lo digo porque, por ejemplo, la OCDE, que va a realizar una semana antes de la tercera conferencia, una conferencia mundial sobre educación superior, dice en sus documentos claramente que la educación superior es una mercancía. Nosotros repudiamos
claramente esta visión y entendemos cómo lo hicieron los líderes estudiantiles del 18 en la Universidad de Córdoba y muchos otros estudiantes que antes, incluso en el Perú, en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, hubo movimientos antes del 18 en esta dirección que señalaban ya la necesidad de establecer que todos los seres humanos en su capacidad de asistir a la universidad tenían ese derecho de hacerlo y de educarse para tener este nivel de educación. Y que este derecho tenía que estar principalmente bajo la responsabilidad de los estados nacionales. Entonces, esta es una primera cuestión. Pero hay cosas que son todavía más importantes que esto, o tan importantes como el mantener la idea de que la educación es un derecho. Es un derecho no solamente para que los individuos se eduquen y entonces como ingenieros, agrónomos, biólogos, matemáticos, cualquiera de las ciencias que están disponibles para ser aprendidas hoy, estén al servicio no de las personas en lo particular, en lo privado, sino que se eduquen esos individuos para estar al servicio de la sociedad. Este es un asunto absolutamente central que está en el documento. Lo cual no significa, ni debe de ser mal interpretado, en el sentido de que los individuos no tienen derecho, obviamente, cuando se educan, a tener la posibilidad de, al ejercer la profesión para la cual fueron educados, obtener los beneficios fundamentales que se necesitan para una vida normal, como de cualquier individuo. Pero el tema es qué le metemos en la cabeza, si puedo ponerlo así de esa manera coloquial, qué etos bajo qué etos educamos a esos individuos, en el sentido de que la oportunidad de educarse como un derecho social que tiene como persona él o ella, no es la persecución fundamental de la riqueza para hacer ser apropiada de la manera personal, sino de poner su capacidad de crear conocimiento y de crear soluciones para los complejos problemas que vive la sociedad, poner ese conocimiento al servicio de la sociedad y de las características que particularmente tiene el contexto en el que vive. Y esto no es menor debido a que en América Latina y el Caribe vivimos en sociedades que, como ya al inicio mencionaba la doctora Ada Gallegos, se caracterizan por enormes desigualdades, ¿no? Que están incluso siendo profundizadas conforme avanzan los procesos de globalización que venimos teniendo en el mundo desde hace ya más de 50 años. Entonces, este es un tema absolutamente central. Y entonces, si esto que nosotros planteamos es aceptado, significa entonces que tenemos que tener, y particularmente después de este episodio tan trágico que hemos vivido en todo el mundo, como es la pandemia del coronavirus, tenemos que tener universidades organizadas de una determinada manera, financiada de una determinada manera, programada de una determinada manera para realmente crear, ¿no? Para realmente educar
a las personas con esta filosofía, con esta visión, haciendo uso de todos los instrumentos pedagógicos y didácticos y tecnológicos que hoy están a su disposición. Es una mención muy recurrente hoy día que la universidad lo que tiene que hacer es convertirse en una suerte de maquinaria tecnológica, ¿no? Utilizando todos los instrumentos digitales que están a nuestra disposición, como el que estamos usando precisamente en este momento. No se trata de eso. No, se trata de poner, por ejemplo, esos instrumentos al servicio de formar a individuos, ellos y ellas, que se educan con la mayor cultura posible, con el conocimiento de frontera, para, como decía yo, servir a la sociedad y particularmente a los sectores sociales que están en condiciones de mayor vulnerabilidad o que incluso hasta la fecha, porque esto no es nuevo, han sido excluidos de la educación superior, como son las poblaciones originarias, los grupos indígenas, las mujeres que también han tenido este problema, los problemas de racismo que existen. Entonces, incorporar a todas estas personas, pero usando, como decía, toda la cultura que se genera en el mundo, todos los instrumentos que podamos tener a nuestra disposición para ejercer la docencia, la investigación y la extensión de la mejor manera, pero con un propósito fundamental y con una estrategia específica que incluye una agenda fundamental de los problemas centrales de la región. Y algo muy importante que no puedo dejar de mencionar, con una visión propia, con una visión identitaria. Eso quiere decir que en América Latina debemos de educar a nuestros jóvenes con la mayor amplitud y el mayor conocimiento posible que se genera en nuestra región y fuera de nuestra región, pero sin olvidar, sin perder de vista que somos latinoamericanos y que somos caribeños y que tenemos, por lo tanto, especificidades culturales, problemáticas específicas que no son iguales a las que tienen los europeos, a las que tienen los norteamericanos, a las que tienen los asiáticos, los rusos, los chinos y demás. Tenemos como ellos particularidades que tienen que ser entendidas, comprendidas y atendidas de manera específica. Todo esto que se ha mencionado tiene que, desde el ámbito de las universidades, y aquí es un punto absolutamente central y que conozco que hoy en Perú es un asunto de gran importancia, en el contexto del máximo respeto a la autonomía universitaria. La universidad no puede educar personas que no persiguen en su formación, en su formación universitaria los principios crematísticos principalmente, sino principios sociales fundamentales, si no lo hacen en un espacio de libertad, en un espacio de pluralidad, en un espacio de un ejercicio inexorable y terco de la crítica para poder conocer y podernos atrever a saber cómo podemos con la sociedad, en conjunto con la sociedad y con los sectores, con toda la sociedad, pero también preferentemente con los sectores menos favorecidos, atrevernos, como decía, a proponer algunas soluciones que son características específicas de la región en la que vivimos. Eso es entonces
lo que nosotros estamos planteando en este documento que, como decía, invito a todos los que nos están escuchando a leer. Termino mencionando que es una visión, no se trata de revisiones cosméticas a visiones actuales. Se trata de una visión diferente, una visión que parte de una matriz epistemológica absolutamente distinta. Para los norteamericanos, por ejemplo, la educación superior debe ser la fuente principal de enriquecimiento de los individuos. Esa no es la nuestra. Para nosotros, la educación superior es la fuente principal de aportaciones a la sociedad para la resolución de sus problemas fundamentales, garantizando, obviamente, la posibilidad de una vida digna de todos los que estudian en la universidad. Nos interesa no evitar la contribución que la sociedad, que la universidad como espacio social le da a los individuos, poniendo solamente, como algunos están planteando, que la universidad no tiene por qué ya existir. La tecnología, Google, Amazon, llámense estas grandes empresas de las telecomunicaciones, pueden resolver el problema de la educación superior o de la educación incluso en general. Nosotros no pensamos de esa manera. Pensamos que la educación, la universidad es un espacio social en donde además de tomar clases, se interactúa, se complementa, se sabe, se comparte, hay un espíritu comunitario. En otras palabras, defendemos por encima de la individualidad la colectividad, lo comunitario para el servicio de la sociedad. Esa es el mensaje que nosotros vamos a llevar a Barcelona y que sabemos que muchos no comparten, no solamente fuera de América Latina, incluso en América Latina hay voces que piensan que lo que hay que hacer es formar a individuos para que se enriquezcan lo más rápidamente posible, ¿no? Salten de un estrato social bajo al estrato social más alto, que esa es la función central de la universidad. Nosotros no pensamos así, ¿no? Pensamos que efectivamente, ojalá que aquel individuo, él o ella que va a la universidad, pueda mejorar su condición socioeconómica, pero que fundamentalmente, ¿no?, aprenda a entender en qué sociedad vive y cómo puede servir a esa sociedad compleja, desigual, excluyente, que no garantiza la vida ni de la sociedad humana ni de la vida no humana. Entonces, es en ese sentido no solamente un entendimiento diferente, sino una solución distinta a los problemas del futuro de la sociedad. Ada, por el momento es lo que yo diría. Invito nuevamente a que todos y todas revisen el documento con toda calma y, por supuesto, estamos ampliamente abiertos a recibir comentarios con toda la libertad de los que estén de acuerdo y no estén de acuerdo con nosotros. Pero esa es la postura que la UDUAL llevará a la tercera conferencia mundial en Barcelona en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Escalante. Gracias por esta relevancia y este compromiso de análisis que nos deja para toda la región y de esta línea de reconocer a la educación esencialmente como un derecho fundamental, insoslayable y un derecho, un bien público
y social, que es un compromiso que en las próximas disertaciones y presentaciones, que vamos a tener un promedio de 5 a 8 minutos. Les agradecemos a las señoras rectoras en esta presentación que van a realizar, poder orientar en ese tiempo para las preguntas que vamos a dejar vía el chat a los medios de comunicación y a quienes están participando con nosotros. En ese sentido, me complace presentar a la doctora Lida Asensios, rectora de la Universidad de La Cantuta y presidenta de ASUP. Bienvenida, doctora Lida Asensios. Muchas gracias. Doctor Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL. Doctora Geri Ramón, rectora de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctora Ada Gallegos, representante especial y en este caso de la SUB. Doctor Waldo Albarracín, ex rector de UMSA. Mis saludos. Y Romero. Asimismo, mis saludos a los que comparten en este momento esta conferencia. Muy bien. Siguiendo la misma línea de lo ya vertido por el doctor Roberto, efectivamente nosotros estamos en la misma línea. En la misma línea en el sentido de que la universidad también nosotros no consideramos que está aislado dentro de lo que requiere los ciudadanos en formación de una carrera. Nosotros pensamos que es un derecho, la educación superior es un derecho insocializable. Asimismo, tenemos que tener en cuenta de que dentro de la universidad debe prevalecer, lo primero, la autonomía universitaria. Punto número 1. Punto número 3, al pensamiento crítico, todo esto involucrado dentro de la democracia que se debe de vivir. Asimismo, compartimos que todo estudiante debe estar involucrado dentro de los beneficios que debe de tener en cualquier circunstancia que toca vivir. En este caso, que ya lo mencionó el doctor Escalante, también estar preparado para cualquier eventualidad. Tener que tomar en cuenta, por ejemplo, este tema de la virtualidad. De la virtualidad que debemos de tener todas las universidades en conjunto, porque de por medio están los estudiantes, que es la razón de ser de las instituciones y, por qué no decir, de las universidades en general. Tengo el honor de estar en estos próximos años presidiendo la Asociación de Universidades del Perú y, por lo tanto, remarcaremos el tema de la autonomía universitaria, el tema del respeto a los alumnos, a la democracia, el respeto al pensamiento crítico dentro de la autonomía universitaria. Por el momento, muchas gracias por esta participación, estimada doctora Ada. Muchas gracias, doctora Lida Asensios, por esta relevancia que también nos deja en la ruta para las universidades peruanas. Y a continuación, presentar en esta línea a la doctora Geri Ramón, rectora de la Decana de América y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, para también su comunicación. Bienvenida, doctora Geri Ramón. Buenos días, el doctor Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, doctora Lida Asensios Trujillo, rectora de la Universidad Nacional de La Cantuta, presidenta de ASUP,
doctora Ada Gallegos, directora ejecutiva de ASUP, doctor Waldo Albarracín, es rector de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia, es defensor del pueblo. Señores asistentes a este magno evento, en realidad para mí es un placer compartir esta experiencia y decir de que efectivamente las universidades tienen una obligación ética de ubicarse en el actual contexto político, social y económico en que se desenvuelve cada uno de los países de América Latina. En pleno siglo XXI es una necesidad urgente. Creo que hoy día debemos entender que nos muestra una serie de desafíos a superar, el deseo de contribuir eficazmente con la construcción de un mundo mejor en oportunidades para esta juventud. Debemos buscar ser más solidarios, más ecuánimes, más humanos y democráticos dentro de este contexto que estamos viviendo para lograr un objetivo común y priorizando determinadas tareas que se deben implementar en la brevedad del tiempo. En el segundo punto, creo que es importante entender que la educación debe ser considerada como un derecho fundamental, insolayable también para el desarrollo de los pueblos, y debe estar incorporado como un punto estratégico para el desarrollo de la política de Estado. Si esto no es considerado de esta manera, entonces veremos que este instrumento no cumplirá su función ni podría viabilizarse dentro del pleno desarrollo de la sociedad, en todos los aspectos. Es importante también ver que todos los pueblos latinoamericanos debemos ir en una sola línea de la defensa de la educación, de la defensa de la autonomía, con los plenos derechos, donde se debe enfocar a la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, el debate, sin limitaciones, sin barreras, para que el alumno sienta que es un ser libre y que no se sienta que está amarrado en cuatro paredes. Debemos entender también que el proyecto de desarrollo de la evolución de la educación hoy día, no solamente una educación de calidad, una educación con investigación plena, con un desarrollo social, con cultura, arte y habilidades blandas, debe darse como algo primordial dentro de las universidades. Debemos entender que si nosotros no abrimos las puertas para que el ser humano, la juventud, abra la conciencia a la sociedad, entonces no habremos hecho absolutamente nada para poder repotenciar a esta juventud que está viviendo una serie de crisis después de esta pandemia que ha estado encerrada durante 2 años. Es importante que los estados entiendan que la educación como bien social es una inversión para el desarrollo de los pueblos. Tienen que entenderlo bajo ese esquema. No es un gasto, es una inversión. Los pueblos debemos repotenciar la educación porque es ahí donde está para salir de la crisis, del subdesarrollo y también para lograr los objetivos que pensamos para el mañana. Debemos impulsar a los nuevos líderes que apuntalen también hacia una efectiva gestión del conocimiento y que ellos puedan ser los portadores del cambio. Nosotros debemos entender que ellos son los transmisores de todas las habilidades que hoy día se puedan tener con el híbrido que se tiene que implementar con la educación, la semipresencialidad, la virtualidad, el avance de la tecnología como un repotenciamiento fundamental en el desarrollo de las universidades públicas. Y para que esto también sea como una simetría social del desarrollo sostenible para cada uno de los pueblos. Los nuevos modelos educativos deben despertar conciencia social, conciencia humana, deben ir hacia la preservación de un medio ambiente sostenible en el tiempo y que nos ayude también a plantear nuevos retos. Y que también dentro de este esquema de los derechos humanos
se vea consolidado dentro de un pleno sistema democrático en cada región, en cada país. Hoy, después de haber atravesado una crisis, acá yo lo hablo como el Perú, por una defensa de la autonomía universitaria, creo que esto nos debe repotenciar a todas las universidades. Si no entendemos por qué estamos dentro de la sociedad, por qué defendemos la autonomía universitaria como un fin primordial, no habremos entendido por qué buscamos una educación con libertades de todo un ser humano en un contexto social, en un contexto democrático, en un contexto más abierto, más plural, más dinámico dentro de esta sociedad que hoy día nos agobia por todos los cambios que se vienen dando. Y donde también estamos viendo cada día el endurecimiento de los poderes del Estado, de los gobernantes de turno. Por eso yo hago un llamado a todos los gobernantes de todos los países de América Latina y del mundo, a que entiendan que esta juventud que hoy nos llama, nos aclama, nos pide que le atendamos, que le resolvamos los problemas, nos haga sentir que nosotros somos parte de ello, en este contexto globalizado que estamos atravesando como un debate de la autonomía con sus plenos derechos, con sus plenas libertades del ser humano. Muchas gracias a cada uno de ustedes por permitirme participar con estas ideas y tener como un entendimiento que las universidades no solamente son el centro donde se acopian los estudiantes, sino donde la libertad va más allá del horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por estas líneas que orientan sin duda la formación y la educación universitaria en nuestro país desde la Decana de América. Y con estas presentaciones quiero saludarla y dar la bienvenida al doctor Waldo Albarracín en su calidad de ex rector de una emblemática universidad de Bolivia, rector de la Universidad Nacional, la Universidad Mayor de San Andrés, ex defensor del pueblo y en su tiempo, por supuesto, también ocupó la vicepresidencia para esta ruta de la autonomía universitaria desde Udual, para quien nos va a otorgar las conclusiones de esta reunión. Bienvenido, doctor Albarracín. Muchas gracias, doctora. Un saludo fraterno para el doctor Roberto Escalante, la doctora Jerry Zamón, la doctora Lida Asensio, la doctora Ada Gallegos y los asistentes a esta importante conferencia. En la idea de resumir las importantes reflexiones planteadas, quiero señalar el hecho de que la pandemia, que no estaba prevista en ningún estado, en ningún país, que nos ha afectado a todo el mundo, por lo que no estábamos preparados, genera también aprendizajes. Y si no tenemos la madurez necesaria para asimilar esos aprendizajes, creemos que estamos susceptibles de cometer un conjunto de errores o de repetirlos. Entonces hay un antes y un después en la historia de la educación en el mundo y debemos, por consiguiente, replantearnos las cosas en función de reconocer que uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de la persona, el desarrollo de los colectivos humanos, de los estados y del mundo en general, es la educación. Y en ese contexto debemos ratificar de que se trata de un bien superlativo, como ya se ha mencionado. En consecuencia, advirtiendo que se trata de un derecho humano, la educación, debemos identificar qué es lo que atenta a ese derecho. Y lamentablemente, los mecanismos que atentan contra el derecho a la educación están dentro del escenario del ámbito educativo. Es decir, aquellos pensamientos y aquellos
inversiones mercantilistas nos ubican en una especie de dicotomía. Por un lado, lo que nosotros enarbolamos, el derecho a la educación, y particularmente el derecho a la educación superior, como un derecho humano, un derecho al desarrollo, versus la mercantilización de la educación. Y advertimos, lamentablemente, que en muchos países, grandes y chicos, se definen estrategias políticas desde instancias de poder y desde instancias también de poder económico, poder político y económico, para imponer este concepto de la mercantilización de la educación. Y es por ello que quienes nos hemos formado en las universidades, quienes hemos ejercido la docencia y en otros casos ejerciendo la docencia, también debemos definir de qué lado estamos. ¿Estamos para consolidar ese derecho humano a la educación o estamos del lado de ver como un simple negocio, donde el docente y el estudiante y la institución misma se ve como una inversión? Y como esa inversión hay que recuperar. No interesa si esa educación sirve, sino fundamentalmente genere ganancia. En ese contexto es que debemos recuperar, además, principios fundamentales. Entender que estamos formando seres humanos y por consiguiente, si bien hay un derecho individual de cada profesional que se forma en una universidad a mejorar sus condiciones de vida por su trabajo profesional, pero hay un imperativo categórico más grande, porque como el Estado invierte en la educación de sus ciudadanos, es fundamental entender que además de la enseñanza y el aprendizaje, está la interacción social y la necesidad de contribuir desde la educación superior a un verdadero desarrollo del colectivo humano al que pertenecemos. Y para ello las universidades indefectiblemente deben ser autónomas. No en vano, las luchas de los pueblos y de los estudiantes, específicamente en Córdoba y subsecuentemente en otros escenarios, incluso han entregado sus vidas para entender que la autonomía no es un problema de autismo. La autonomía significa potenciamiento institucional de las universidades a efecto de que no pueda ser víctima de la intromisión política de instancias de poder y también a efecto de que no pueda ser utilizada incluso por estos intentos de mercantilización de la educación. Esa es la verdadera esencia de la autonomía universitaria, pero además en la orientación que debe merecer, en sentido de que las universidades deben contribuir primero a extinguir las asimetrías sociales. Ahora, actualmente, a extinguir esa brecha que existe en la tecnología, especialmente en la informática. Hay una brecha tan grande donde unos cuantos acceden, pero la mayoría no. Eso es indirectamente un atentado a la educación. ¿Cómo podemos contribuir a la extinción de esas brechas? ¿Cómo podemos contribuir a generar equidad? Esa educación superior también no debe soslayar para nada que existen bolsones importantes de violación a los derechos humanos, los cuales deben ser extinguidas a través de una formación lo más completa de los profesionales. El estereotipo del nuevo profesional, especialmente en los países de Latinoamérica, el Caribe, se basa en que tu profesión te convierta al mismo tiempo en un luchador o luchadora social, en un promotor de los derechos, en un profesional que vea con claridad dónde están esas asimetrías, esas diferencias, esas desigualdades, y además priorizar la atención de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los pueblos indígenas, como las mujeres, como las personas con discapacidad, los adultos mayores, etc.
En otras palabras, no necesitamos profesionales indolentes que asuman el criterio unilateral de que han estudiado para ganar plata. Necesitamos profesionales con absoluta sensibilidad humana, con compromiso social, y en ese contexto es fundamental asumir no solo a través del discurso, sino de hechos concretos, la máxima de la responsabilidad social universitaria. Esto es fundamental, es decir, entender que las universidades se deben a su pueblo, que la educación debe estar orientada en ese sentido y que obviamente es intrínseco, es la formación de los nuevos profesionales con las legítimas aspiraciones de desarrollo de nuestros pueblos y de nuestros países. En un contexto, además de ir buscando un relacionamiento horizontal, ¿cierto?, de nuestros países, incluso con las grandes potencias. Pero en otras palabras, democratizar la ciencia, democratizar la tecnología, democratizar la educación y generar mecanismos de acceso llano para que deje de ser la educación superior un privilegio. Creo que todo esto es fundamental, reitero, y en ese contexto mi preocupación va en el sentido de que podemos ponernos de acuerdo. De hecho, acá las expresiones anteriormente vertidas, respetables, coinciden con todo lo que estamos hablando. Me preocupa que en estas conferencias también pueden reiterarse los discursos, pero la pregunta es cómo logramos los mecanismos necesarios para que los estados, que son finalmente los que deciden, asuman estos principios y los hagan realidad a través de políticas de Estado. Porque lo que requerimos a estas alturas es que si la educación es una política de Estado, si la autonomía es una política de Estado, si la responsabilidad social universitaria es una política de Estado, entonces los gobiernos deben dejar su conducta mezquina hacia las universidades, promoviendo la investigación científica, pero además promoviendo el necesario financiamiento económico para que las universidades cumplan los objetivos trazados. Yo podría redondear de esta manera las importantes disertaciones o expresiones que se han vertido en esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Albarracín. Gracias por estas palabras finales y las conclusiones. Y con estas presentaciones, no sé, me gustaría invitar de pronto si hay alguna pregunta que podamos visibilizar en el equipo, señora Iris, para poder dar lectura. Y la vamos a presentar en general, tal vez alguno de los aquí presentes pudiera dar una respuesta de las preguntas que estamos recibiendo vía redes sociales. Claro que sí, doctora Ada. Tenemos en total en el chat 3 preguntas que son de la misma persona, de Carlos Ramírez. La primera de ellas es, ¿cuál es la ruta que el Estado debe seguir si hablamos que la educación es importante? La segunda pregunta de esta misma persona es, si la universidad es un espacio para la creación de conocimiento, ¿por qué el Estado no las convoca constantemente para un trabajo en conjunto? Y la tercera pregunta es, ¿en qué ayuda la autonomía universitaria en esta nueva etapa de virtualidad que viven las universidades? Bien. ¿Quién del panel desearía responder? ¿Puedo responder la primera pregunta? Sí, doctora Yeri. Claro que sí, adelante. Bueno, creo que cuando hablamos cuál es la ruta del Estado que debe seguir, si hablamos que la educación es importante, el Estado dentro de sus políticas de desarrollo de Estado debe incorporar a la educación como un fin primordial. Y es el Estado el que debe delinear con cómo se debe dar y reconocer la autonomía, teniendo como base fundamental la constitución política del Estado. Porque si no se toma esto como un fin elemental del desarrollo de los pueblos,
y no se considera la educación como base del desarrollo sostenible, no solamente para hoy, sino para el futuro, no habremos hecho nada. Y cuando nosotros hablamos de la educación, creo que es importante entender que el Estado tiene que asignar los presupuestos adecuados para que se dé una educación de calidad, para que la investigación sea un fin preponderante dentro de este desarrollo de la educación. Porque hoy día nosotros no podemos hablar de investigación, de educación de calidad, si el Estado nos limita con los presupuestos. Las universidades hacemos un gran esfuerzo para dar esta educación de calidad, las investigaciones de igual manera, pero ¿hasta dónde podemos darle? Si hay límites. Hay límites de partida presupuestales, hay límites también de recursos directamente recaudados que se invierte para la investigación y para la educación. Creo que el Estado debe repotenciar la inversión y la asignación presupuestal para el desarrollo, para poder seguir una ruta adecuada. Y además, creo que en el Perú, yo hablo del Perú, la universidad no puede estar sometida a un Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, como Ministerio de Educación, ¿qué vela? La educación básica y regular. Para las universidades debe ser un ente totalmente independiente, autónomo, sin color político, el que dirija el manejo de las universidades. Yo creo que ahí es donde estamos en este momento con sentimientos encontrados, porque cuando a mí me delinea de que mis instrumentos de gestión deben estar adecuados al Ministerio de Educación, no podría ser. Porque yo le pongo el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 471 años, con todo un organigrama de 471 años, en que cada facultad mantiene su autonomía. ¿Cómo es que nosotros podemos adecuarnos a un lineamiento de un Ministerio de Educación? No se puede. Y no se puede porque los estándares del Ministerio de Educación están hechos para otro tipo de educación, no para la educación universitaria. Creo que ahí es donde tenemos que vincular esta parte muy importante en la ruta que se debe seguir dentro del Estado, ¿no? Y por eso es que hoy día, cuando nosotros hablamos de la autonomía universitaria, es que los rectores somos titulares del pliego, somos los gestores. Pero si estamos sometidos al poder político de turno, ya no somos gestores, simplemente nos estamos limitando a lo que el Estado buenamente nos puede dar. Como dice, el diezmo que nos puede asignar. No hay nada más, ¿no? Y esto es lo que nosotros buscamos hoy día. Que dentro de esa ruta que el Estado debe seguir, nos deje a las universidades actuar con libertad de pensamiento, con libertad crítica, con una autonomía plena para decir cómo podemos hacer la educación de calidad, la investigación de calidad para el desarrollo de todos sus pueblos en conjunto. Y eso debe ser no solamente para Perú, sino para todos los países de América Latina y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yeri. Doctor Roberto Escalante, ¿sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Está su micrófono cerrado, doctor Escalante? Perdón. Respecto a la pregunta que por qué, si las universidades generan conocimiento y que es fundamental para el desarrollo, como se ha expresado, los gobiernos no llaman a las universidades. Bueno, esto hay que analizarlo casuísticamente. Hay lugares donde efectivamente los gobiernos llaman a las universidades y llaman para asesorarse de qué hacer. La Argentina, por ejemplo, hoy en la Argentina, el gobierno argentino ha llamado a las universidades para asesorarse respecto de el problema tan importante que han enfrentado como es la pandemia del coronavirus y muchas otras cosas. En el caso mexicano, no se puede entender lo que es el México
del siglo XX y del siglo XXI sin la participación que han tenido las universidades en las políticas públicas. Muchos de los gobernantes en todo en América Latina son egresados de las universidades. En Brasil no ocurre lo mismo. En Brasil, efectivamente, el señor Bolsonaro no solamente no llama a las universidades para resolver, porque él cree en el terraplanismo y en el negacionismo, sino que las agrede, ¿no? Agrede ese conocimiento. Entonces, ahí hay una relación compleja. Pero yo quisiera expresar que efectivamente es un error de los estados no llamar a las universidades a contribuir con sus conocimientos a la solución de problemas. Pero también creo que es una responsabilidad de las universidades plantear no solamente a los estados, no solamente a los gobiernos. Generalmente, cuando hablamos de esto, hablamos de la relación universidad-gobierno. Yo creo que hay que ampliar esta visión. Hay que relacionarse con los gobiernos, pero que hay que relacionarse también con las comunidades, con los grupos sociales, privados, públicos, en fin, con todos. Las universidades creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor acerca de explicarle a la sociedad todo lo que hacemos y toda la importancia que tiene desde el momento en el que él o ella se levanta para iniciar sus actividades y prende la luz, ¿no? Para iluminarse, como ahí hay un conocimiento que ha sido generado por la ciencia, por la universidad, y que le permite resolver un problema y después sentarse a comer, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces, creo que ahí hay un trabajo por hacer, de mayor acercamiento y evitar, yo creo que hay en algunos estados nacionales una suerte de epistemofobia, ¿no? A pesar de que se reconoce que el conocimiento es importante, se agrede al conocimiento. Y esto ocurre porque las universidades son críticas. Las universidades tienen esa naturaleza y es normal. Es normal. Nunca vamos a avanzar en la resolución de los problemas si no ejercemos la crítica. No ha habido, con el conformismo, nunca las sociedades han avanzado. Ha sido con la crítica. Y la universidad es el centro de la crítica, el centro de la crítica para buscar nuevas opciones, mejores posibilidades. Yo respondería esta inquietud un poquito de esta manera. Quería complementar, doctor. Disculpa, Lía, quería complementar. San Marcos, en el año 1802, cuando aún no se delineaba, cuando todavía no había la República en el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ya diseñaba las políticas de desarrollo social, económico y de salud pública del Estado. Y San Marcos siempre participaba en este delineamiento de desarrollo del país. Ocurre que han pasado los años y la universidad se quedó muda, y eso también es responsabilidad de las universidades, porque nosotros tenemos que mostrar nuestras posiciones y hacerle llegar a los gobernantes de turno qué es lo que se pueden hacer y pedirle que si nosotros somos socios estratégicos, porque es el Estado el que pone dinero para las universidades públicas, debemos ser los aliados estratégicos también para el desarrollo sostenible del país y que nos convoque a los mejores intelectuales de todas las universidades. Creo que así podríamos lograr también ser parte de cada uno de los gobernantes, ¿no? Y ver cómo el Perú cada país puede avanzar, ¿no? Eso es lo que quería complementar. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Con las palabras me tocaría... Gracias. Doctora Ada, ¿me permite? Sí, doctora, Bueno, para ir cerrando con usted, gracias. Gracias. Respondería a la tercera pregunta, ¿en qué ayuda la autonomía universitaria? Hablaré desde
como peruana. Nosotros en el Perú tenemos la Constitución Política del Perú, en cuyo artículo 18 se precisa claramente que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno académico, administrativo y económico. Por lo tanto, cada universidad se rige por sus propios estatutos en el marco de esta Constitución en su artículo 18 y de sus propias leyes. Desde ese punto de vista, las universidades somos respetuosas de esta Constitución política del Perú. Asimismo, en concordancia con el artículo 8 de la ley universitaria vigente. Nos pregunta. Perdón, disculpen la interrupción. Hay un audio abierto, por favor. Me parece que es de Fernando. Sí, gracias. Disculpe, doctora. ¿Por qué nos ayudaría esta autonomía universitaria? Porque es un derecho que implica obligaciones y reconoce derechos para autoridades, docentes, estudiantes y dependientes administrativos, y que se entiende como la capacidad que tiene la universidad para la libre administración de su patrimonio, de la elección de sus autoridades. Concuerdo con lo vertido con la doctora Gerí cuando manifiesta: las universidades no pueden estar sujetos a los poderes, al poder de turno. Por lo tanto, consideramos de que la autonomía ayudará mucho cuando se maneje su estatuto concordante con sus normas internas, como es el reglamento de organización y funciones, asimismo respetando lo que dice la Constitución Política del Perú en su artículo 18 y la ley universitaria en su artículo 8. Eso sería mi respuesta, estimada doctora Ada. Gracias. Muchas gracias, doctora, y con estas palabras damos por finalizada esta presentación, esta conferencia de prensa, agradeciendo a todos los presentes y recogiendo, como bien Udual en todos los documentos ha vertido de todas estas voces latinoamericanas. Estamos llamados a un nuevo contrato social por la educación y donde pueda incluirse efectivamente estos debates en todos los escenarios públicos, cuál es la aspiración que tenemos para los próximos años en la educación superior. Muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los que nos acompañan, los saludos recibidos desde Cusco, Chiclayo, Huancavelica y las regiones y los países hermanos de la región latinoamericana y el Caribe. Muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo cordial. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.